Hey guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay. This is a bilingual channel and here I'm speaking in the two most important languages on earth, English and Spanish. And I do it all about my collectibles such as posters 3D, rock stars, action figures, comics, and how to learn languages. If this is the first video you're watching, after it you can go and check out the other videos I have about all these goodies. Ok, chicos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Oscar al canal From Flesh to Clay. Es un canal bilingüe, estoy hablando en los dos idiomas más importantes del mundo. Y si este es el primer video que se están viendo, pueden ir y echarle un vistazo a todos los otros videos que tengo, donde hablo siempre acerca de, por ejemplo, los pósters 3D, figuras de rock, también tengo figuras de acción, cómics y cómo aprender idiomas. So today, so excited, I have Terminator 1, the 3D poster, and I purchased this bad boy last year. It's a commissioned poster. That means that I pay to an independent artist who made this for some people. You know, it's different from all the other poster 3D I have because basically they are made by big companies such as McFarlane or Real Work and whatnot, but this one is not. It's actually the first 3D poster that I have, you know, from an independent source. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de este póster 3D Terminator 1 y es un póster por comisión. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, la mayoría de pósters que yo tengo, si no todos, son hechos por grandes compañías. Por ejemplo, McFarlane o Real Work, bueno, varias compañías ahí que los hacen. Pero este es hecho por comisión, es decir, le pagué a un artista independiente que lo moldeó, lo hizo. Y bueno, eso fue ya hace muchos meses, el año pasado, como no sé, en marzo o algo así. I paid the money for the poster like around March, can I remember? So it's almost 1 year. And 2 days ago, the delivery guy contacted me and said, "Hey Oscar, I have something for you, you know, this package." And you know, here we have it. So dope. I really like it. And actually Terminator 2 is my favorite from all the saga, but Terminator 1 is a must. You know, obviously you need to watch the movies in order, like Terminator 1, 2, and I know that people don't like Terminator 3 and 4 and whatnot because it kind of gets real fast. But if you guys are a fan like me, you should watch them all. Bueno, ¿qué pasa con este póster que hace no sé, como unos 2 días creo ya, el señor que me hace las entregas de paquetes me llamó y me dijo que me tenía un paquete? Entonces yo fui y abrí el paquete y ¡wow! Increíble. No pensé que llegara tan rápido. Este póster es brutal, muy bien hecho. Y bueno, ¿qué se puede decir? Es de la película Terminator 1. En esta película, de hecho la que más me gusta es la 2. Pero para los que nos gustan las sagas, esta película hay que verla también. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la Terminator 3 y 4 y la 5. No sé si hay más, creo, me imagino. Pero para mí, que soy un fan, me gustan verme todas las películas de corrido, si se puede. You know, I always like watching all the movies in a row. So if I have time, buy a few beers and watch Terminator 1, 2, 3, 4, all of them, you know, the same day if it's possible. So let's talk about this poster. So we have Arnold Schwarzenegger here imposing when he was very young, and actually he's the bad boy, the villain in this movie. So he had like his sunglasses, he had like this cool gun, and he came from the future to destroy, to kill actually John Connor. But I think that in this movie he was saying to kill Sarah Connor, so we have it here. Bueno, en la película, como no voy a hablar mucho de la película, porque me imagino que se la han visto, y los que no se la han visto se las recomiendo. Tenemos acá a Arnold Schwarzenegger, que es el protagonista, y en esta película pues se ve muy joven. Tiene las gafas negras como en el póster. De hecho, esta es la imagen del póster. You know, as a matter of fact, this is like based on the poster that was released for the movie. Bueno, y tenemos acá a Terminator que viene del pasado, creo que es el Terminator 800, el T-800, y su misión es matar a John Connor, creo que es en la 2, pero aquí en esta es matar a Sarah Connor.
So we have this guy, I think that his name is Kyle Reese, and he was sent by, you know, John Connor in the future. Sent him, say like, you know, you have to protect me, and I don't know, for a weird reason he ends up by being John's father. Bueno, algo así bien extraño que no entiendo es este señor que se llama Kyle Reese fue enviado por el mismo John Connor en el futuro para que lo protegiera, y resultó en un amorío con la mamá de John Connor, y ahí nació John Connor. Entonces ese pedazo no lo entiendo, me imagino que debe dar una explicación, pero muy traído los cabellos, super crazy. But at the end of the day, I really love the art, and I hope one day, you know, after I finish like showing you all the posters one by one, you guys can see them, you know, on a wall, because it's pretty artish, you know, it looks insane. You don't see this every day, you know. Bueno, espero que después, cuando termine de mostrarles toda mi colección de posters 3D, los puedan ver. Hago un video donde están todos en una pared gigantesca, y van a ver, se ven muy bonitos. Because these posters are so cool, you know, they're like, actually it looks like, you know, the characters are coming out of the movie, you know. Me gusta mucho porque pareciera que los personajes estuvieran realmente saliendo de la película. I really love that, and it's well done. I thought it was not gonna be like this because, you know, it's an independent artist, so usually the budget, or, you know, they don't have all the tools, you know, like, you know, the big companies to make these things. Bueno, al comienzo estaba un poquito nervioso porque no pensé que fuera a quedar tan bien. Me sorprendo del trabajo. Usualmente esos artistas no tienen todas las herramientas y el presupuesto que tienen las grandes compañías para poder hacer estos posters. Now let's talk about books and comics. If you guys are into comics, I recommend you these two omnibus. I have Terminator 1 here and Terminator 2. So the omnibus, I still don't understand why we have them like separated. They should put them in just one thick comic like the other ones, you know. Bueno, para los que les gustan los cómics, tengo estos dos que son los omnibus de Terminator, el primero y el segundo. Todavía no entiendo por qué los sacaron así, deberían haberlos hecho en una sola edición. And this one is awesome. It has few stories and that are great, you know. So I recommend you, if you guys can, you know, find this comic on eBay or Amazon, you know, I pretty much recommend it to you. I'm going to give this comic the big thumbs up. Bueno, les recomiendo en especial de estos dos el número 1. Son historias independientes, they're independent stories, you know, and hay un par de historias acá en este cómic increíbles, muy bien escritas, así que recomiendo este en particular. Later I'm going to show you, I have few things from Terminator 2, the movie, so I will make another video about Terminator 2, but I think that's pretty much for today. Bueno, después voy a estar grabando un video sobre Terminator 2, creo que tengo un par de cositas por ahí chéveres para mostrar, pero bueno, yo creo que este es el final del video. Keep in touch, guys, and I hope that you like the video. Subscribe to the channel, and look at this. This is a very small channel, you know, like unknown in the universe of YouTube, and still we have cool things that, like, you know, they're like the first time, you know, brand new, that they were just released to the market, and they're here, you know. Bueno, algo interesante antes de acabar con estos videos es que, a pesar que este es un canal muy pequeño, acá han habido un par de primicias de productos que no habían salido al mercado todavía, y de hecho interesante, ¿no? En todo el universo de YouTube. And why? I think that number one, because I live in China. So, you know, this is kind of the factory of the world, as people say, you know. Una de las razones es por lo que vivo en China. Esto se considera como la fábrica del mundo. This is number one. And number two, because I love this. This is one of my passions. So I know lots of people who like produce the things. I have the contacts, and, you know, that's what it is. En la segunda razón es por lo que, pues, por como me gusta esto, estoy muy bien contactado. Es decir, conozco las personas que trabajan en la industria, los contactos de las fábricas, etcétera. Entonces, it's así. So that's why I have, like, for example, what was the first one? I think that was like Dragon Ball.
you know, the 3D poster. Actually, two Dragon Ball 3D posters, and then I have like this guy Randy Rose, and then this guy, what is the name of this guy? Tomi Ayomi, you know, and now I have this. That's insane. Bueno, que tengo hasta el momento los dos primeros pósters de Dragon Ball que coloqué. Después este señor Randy Rhoads, el guitarrista de Black Sabbath, de Ozzy, perdón, y después Tomi Ayomi, que es el guitarrista de Black Sabbath. O sea, esos productos o esos artículos no habían salido al mercado, y todavía Tomi Ayomi todavía no ha salido al mercado. O sea, de los cuatro todavía hay uno que no ha salido al mercado. So, out of these 4 bad boys, Tomi Ayomi hasn't been released yet. That's insane. And now we have this one that's 2 days, so I think you still cannot get it. You know, you have to wait. And it has been released in China, as I said, but I got it first, you know, because I know the guy. So, este producto todavía no ha salido al mercado global, solamente se salió acá en China, y yo fui el primero en recibirlo. Así que, you know, that's insane. That's something else. I feel like happy, you know, as happy as I can, excited, you know, and I hope that you guys, as I said, enjoy. Subscribe to the channel, make some comments, and I will see you next time with another video. Bueno, espero que les esté gustando el canal, y bueno, hay mucho que mejorar de seguro, pero bueno, hagan comentarios si piensan que hay algo que hacer sobre el canal, no sé, y pues siempre yo estoy esperando hacer las cosas mejor, así que vamos a ver en qué termina esto, porque esto es solo el comienzo. Take care of yourself, guys, and I will see you next time. Cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Chao, chao.